En mi cumpleaños, recibí un regalo anónimo, un video. En el video, mi esposo, Daniel, tenía el brazo alrededor de una chica, sonriendo mientras la presentaba a los demás. Ella es Emily, mi novia, dijo. Pausé el video y observé detenidamente a los dos. Daniel aún llevaba el traje que le había elegido esa misma mañana, junto con la corbata azul que más me gustaba. Se veía elegante, digno. De pie a su lado, había una chica que no reconocía. Tenía ese tipo de rostro que hace recordar al primer amor idealizado de la juventud, dulce, inocente, con el cabello negro largo cayendo sobre sus hombros, y un vestido blanco simple. Sus labios estaban curvados en una suave sonrisa, mientras permanecía en silencio, con la apariencia de una narcisista en flor. Estaba acurrucada entre sus brazos, su expresión era tímida, pero aceptaba tranquilamente las felicitaciones de todos. Era deslumbrante, tan deslumbrante que solo pude suspirar. Pero el Daniel del video también me parecía un extraño. Jamás me había involucrado en la vida social de Daniel. Durante los 7 años de nuestro matrimonio, siempre nos habíamos cuidado y respetado. Existía entre nosotros una comprensión profunda, no dicha, algo que no hacía falta expresar con palabras. Pero ahora, esa misma comprensión se había convertido en la libertad que él utilizaba para entregarse abiertamente. En el video, el anillo de bodas de Daniel había desaparecido. En su lugar, llevaba un pequeño gemelo en forma de sandía, prendido en su manga. El rojo brillante destacaba contra su traje oscuro. Quizá fue solo el instinto de una mujer, pero estaba casi segura de que ese gemelo le pertenecía a esa chica. Su diseño caricaturesco contrastaba por completo con el estilo habitual de Daniel, y sin embargo, él lo llevaba con orgullo, como si ella hubiera traído vida y color a su existencia, antes monótona. Parecía un joven otra vez, con los ojos brillantes, sujetándola con fuerza, declarando su propiedad con una sonrisa autosatisfecha. Su risa era libre, desenfrenada. Pude sentir su alegría secreta, irradiando de él, de una manera demasiado familiar. Felicidades, supongo. Mi esposo está enamorado. Ya llegué, cariño. Escuché la puerta, y luego vi a Daniel inclinarse en la entrada para cambiarse los zapatos. Colocó un pequeño pastel sobre el mueble junto a él, y mientras se aflojaba la corbata, explicó con naturalidad, perdón por llegar tarde. Cené con unos ejecutivos de otra empresa. No quise que sintieras que te estaba descuidando. Te traje un pastelito. Feliz cumpleaños, amor. Se acercó a mí, su rostro aún relajado y alegre. Un leve aroma a alcohol y perfume femenino permanecía en él. Sonriendo, me extendió el pastel. No lo tomé. Bloqueé mi teléfono en silencio y bajé la mirada hacia el pastel. El gemelo de sandía ya no estaba en su manga. El puño ahora estaba vacío. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Lo conocía demasiado bien. En el momento en que entró y me dijo esa mentira ensayada, ya lo sabía. No importaba cuánto quisiera a esa chica, para él, siempre sería una amante secreta a la que cuidaría profundamente, pero jamás presentaría abiertamente. No tenía intención de enfrentar la estabilidad de su familia con esa relación. El gemelo lo confirmaba. Y eso, más que nada, me revolvía el estómago. El chico que alguna vez amó con valentía y sin reservas, se había convertido en un hombre moldeado por el mundo, codicioso, cauteloso y cobarde. No lo confronté. Simplemente me hice a un lado, dejando a la vista el pastel que ya había colocado sobre la mesa. Te dije esta mañana que yo me encargaría del pastel y tú de las flores. Entonces, ¿dónde están mis flores? El cuerpo de Daniel se tensó visiblemente. Se le había olvidado. Sonreí. Así es como terminó mi cumpleaños. Ya podía adivinar lo que diría después. Algo casual, como si no fuera gran cosa. Y efectivamente, dijo, el trabajo fue agotador hoy. No hagas un drama, ¿sí? Mañana te traeré tus rosas azules favoritas. Exactamente lo que esperaba. Negué con la cabeza. Qué aburrido. Se acercó para abrazarme. Me di la vuelta. ¿Rosas azules? Hacía mucho tiempo que ya no me gustaban. Y en cuanto a Daniel, tampoco planeaba seguir queriéndolo. El final de este matrimonio llevaba tiempo anunciándose. Simplemente, yo no había querido verlo. En algún punto, él comenzó a ponerse irritable y distraído cada vez que estaba conmigo. Su corazón ya no estaba ahí.
cuando notaba que algo andaba mal, Daniel se esforzaba por colmarme de halagos. Nuestras interacciones se volvieron cada vez más forzadas. Lo que pasó hoy no fue un hecho aislado. Ya había ocurrido incontables veces. En aquel entonces, yo era demasiado comprensiva. Entendía lo dura y amarga que podía ser la adultez. Me repetía que, en el mundo adulto, el romance no era fácil. Me decía que no debía cargar a los demás. Que no debía ser esa chica ingenua que todavía soñaba con historias de amor. Así que enterré todas esas decepciones bien hondo, dejándolas desvanecerse silenciosamente con el viento. Me cansé de pedir cosas, dejando que los años pasaran en silencio. Pero hoy, en mi cumpleaños, decidí darle una oportunidad simple de hacerme feliz. Él trajo un pastel para mí, mientras la chica del video sostenía un ramo de rosas rosadas. Lo siento, amor. Te lo juro, la próxima vez. Daniel intentó abrazarme otra vez. Levanté la mano y lo detuve. Había estado equivocada todo el tiempo. No era que ser más comprensiva preservara el amor. Como adultos, la única persona a la que jamás deberíamos fallarle es a nosotros mismos. No debería haber una próxima vez. Él se quedó congelado en su lugar, vacilando antes de preguntar en voz baja, ¿Qué quieres decir con eso? Sonreí, y una oleada de alivio me invadió. Todos esos sentimientos de sospecha y duda que me habían arrastrado a lugares oscuros. Toda la inseguridad que me hacía aferrarme a alguien para sentirme segura. Todo eso me abandonó en ese instante. Ahora, solo era yo misma. Daniel, quiero el divorcio. Realmente te amo, Juliana, dijo. Escuché su voz mientras dejaba mi cepillo de dientes y corría al balcón. Justo entonces, vi a Daniel parado frente al edificio de dormitorios estudiantiles, sosteniendo un enorme ramo de rosas azules, llamando mi nombre en voz alta. Los estudiantes de abajo comenzaron a aplaudir. Gente dentro del edificio asomaba la cabeza por las ventanas para ver. Todos querían ver a la chica en el centro de esta escena romántica. Esto es tan vergonzoso, Daniel. Yo estaba en pijamas rosas y no pude evitar sentirme agobiada y molesta al ver la escena. Le grité enfadada desde arriba, baja de ahí. Él llevaba una camisa blanca, bañado por la luz del sol. Él y esas flores parecían brillar. Saludaba con la otra mano en alto, su sonrisa era radiante. Princesa, ven a reclamar tus rosas. Me desperté de golpe del sueño. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas sobre mi rostro, trayendo consigo una extraña sensación de paz. Como si viniera de otra vida. Me levanté, aún cansada. Sacudí la cabeza para despejar los restos del sueño y fui a la cafetera, preparándome una taza. Este era el departamento que mis padres me habían comprado antes de casarme. Había estado desocupado mucho tiempo. Ayer, volví a mudarme aquí. Durante nuestros 7 años de matrimonio, Daniel y yo habíamos hablado sobre qué hacer con este lugar. En una ocasión, sugirió que era un desperdicio tenerlo desocupado y propuso venderlo. Qué bueno que me negué en ese momento. De no ser así, no tendría ahora este lugar, un refugio solo para mí. Los mensajes de Daniel por WeChat no dejaban de aparecer en la pantalla. Juliana, la cagué. No debí fallarte en tu cumpleaños. Compré un ramo de rosas azules. Por favor, perdóname. Incluso ahora, él seguía creyendo que todo esto tenía que ver con las flores. Miré la foto que me envió, un enorme ramo de rosas azules en plena floración. Rosas azules. Otra vez rosas azules. La ironía me golpeó con más fuerza. ¿Por qué no pensamos en qué bienes compartidos tenemos? Hubo una larga pausa antes de que finalmente respondiera, ¿de verdad vas a ser tan cruel? Daniel y yo nos conocimos cuando teníamos 22 años. Salimos durante 2 años y estuvimos casados durante 7. En esos años, que no fueron tan largos, de apoyo mutuo, probablemente nunca pensó que me perdería. Pero yo había ensayado perderlo cientos de veces. Me senté e hice una lista de todos los bienes que compartíamos. Luego redacté un acuerdo de divorcio. Se lo envié. Échale un vistazo. Si todo está en orden, firmemos y hagamos el papeleo. Estoy agradecida de que nunca tuviéramos hijos. Ahora solo se trata de dividir propiedades, y eso se puede manejar. Pero para mi sorpresa, Daniel se negó. No me voy a divorciar, dijo.
Negué con la cabeza. Ya me imaginaba que esto podía pasar. Pero sería una molestia. Así que decidí actuar. Estaba lista para presentar los papeles. Unos días después, le pedí a Daniel que se reuniera conmigo. Se sentó frente a mí, aún con traje y corbata, pero sin la energía confiada que tenía en el video. Sus dedos jugueteaban nerviosos con la taza de café, claramente incómodo. Como no hablaba, removí mi café y tomé la iniciativa. Daniel, ¿no estás de acuerdo con el divorcio? Entonces, ¿qué piensan hacer tú y Emily? Su rostro se puso pálido al instante. No esperaba que supiera de Emily. El pánico le cruzó la cara. Lo miré y negué con la cabeza. Lo conocía demasiado bien. Una sola frase bastaba para tocarle el punto débil. Una sola frase, y no podía ocultar la culpa. El acuerdo de divorcio que redacté es justo para ambos, dije con calma. Piénsalo bien. Si vamos a juicio, Daniel, tú serás el culpable. La palabra, divorcio, pareció sacarlo de su aturdimiento. Sus ojos comenzaron a moverse rápidamente, con pánico, y se apresuró a explicar, déjame explicarte. Emily es solo una colega. Alguien la estaba acosando, así que la estaba ayudando. No hay nada entre nosotros. Casi me reí. Levanté la mano para interrumpirlo. ¿Qué edad tienes? Él entendió lo que quise decir. Esa mentira era patética. Para los adultos, excusas tan débiles no solucionan nada. Pareció comprender algo entonces, sus dedos se fueron cerrando lentamente en un puño. No volveré a tener nada con ella, dijo. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Lo interrumpí otra vez. Daniel, ¿sabes por qué quiero divorciarme? Se quedó perplejo. ¿Por Emily? Negué con la cabeza. No. Nunca se ha tratado de otra persona. Este es nuestro matrimonio. Los únicos que podían arruinarlo éramos tú y yo. Quiero divorciarme porque ya no soy yo, y tú ya no eres tú. Daniel parecía perdido. No entiendo. Me levanté y recogí mi bolso. Lo entenderás, Daniel. Luego me volví hacia la pantalla detrás de nosotros y dije, puedes salir ahora. Sonreí levemente a Daniel. Ahora es tu turno de pasar tiempo con Emily. Una hora antes, me había reunido con la chica en persona. Era joven y hermosa, tan pura como se veía en el video. La observé, completamente tranquila por dentro. No me sentía insegura por su juventud ni dulzura. No me enfadaba que mi esposo estuviera vinculado a ella. Solo sentía lástima de que una chica en la plenitud de su vida hubiera elegido subirse a un barco que se estaba hundiendo. Tomé mi taza de café y no me molesté en hacer conversación trivial. Tú eres Emily, ¿cierto? ¿Para qué querías reunirte? Llevaba el mismo vestido blanco, con su cabello suave cayendo sobre los hombros. Mordió su labio inferior durante mucho tiempo antes de hablar finalmente. Daniel no ha estado muy feliz últimamente. ¿Pasó algo? Qué entrada tan torpe. Ni siquiera sabía interpretar bien el papel de chica inocente, ni con seguridad ni con sinceridad. Estaba lejos de ser convincente. Casi me hizo reír. Tú misma me pediste que nos reuniéramos, dije. Así que supongo que sabes que soy la esposa de Daniel, y probablemente sepas que estamos hablando de divorcio. Si sabes todo eso, ¿por qué sigues fingiendo? El rostro de Emily se puso aún más pálido. Sus dedos se tensaron, como si no supiera qué responder. Lo siento. Honestamente, ni siquiera sé por qué vine a hablar contigo. No quería presumir nada. Sé que no debí interponerme entre ustedes dos. Solo supe más tarde que él estaba casado. Pero para entonces, ya estaba demasiado involucrada. No puedo alejarme. Quiero estar con él. Con una sola frase, ya estaba llena de contradicciones. Sin lógica. Solo disparates. Yo no sentía nada. Revolvía mi café distraídamente. Y, pregunté, al notar que no reaccionaba con la rabia que esperaba. A medida que continuaba hablando, sus palabras se volvían más fluidas. Bajó la mirada y dijo, ese día vi el acuerdo de divorcio sobre su escritorio. No voy a mentir, fue vergonzoso, pero sentí una alegría secreta. Si quería que se divorciara de ti.
Esperaba por fin poder estar con él abiertamente, en lugar de vivir con esta ansiedad constante. Pasé los siguientes días esperando, con ilusión. Pero las cosas no salieron como pensaba. Cuanto más esperaba, más decepcionada me sentía. Él ha estado realmente infeliz últimamente. No quiere divorciarse. Es como si estuviera completamente abrumado por esta relación. Alcé los ojos y miré a la chica frente a mí. Entonces, ¿qué? Pregunté. Emily me miró y negó con la cabeza. No sé qué quiero. Antes de venir aquí, pensaba pedirte que te reconciliaras con él. Estaba dispuesta a hacerme a un lado. Pero justo ahora, me di cuenta de algo. Tú, que supuestamente estás dentro de este lío, estás completamente lúcida. Y yo, que debería ser la externa, soy la que está completamente perdida y hundida. Señorita López, tal vez esto sea un pedido descarado, pero... ¿podrías ayudarme a tomar una decisión? Alcé una ceja. Era la primera vez que oía una petición tan absurda por parte de una tercera persona. El mundo, en verdad, no deja de sorprender. Solté una risa seca. No, no puedo. Debes entender algo. Supongamos que, como dices, no sabías que él estaba casado al principio. Pero, ¿y ahora, de verdad sigues siendo inocente? Lo sabes bien. No eres solo una mujer que interfiere en el matrimonio de otra. También eres una adulta. Ser joven o inexperta no es excusa para hacer lo incorrecto. No te exime de asumir la responsabilidad de tu vida. Tú fuiste quien convirtió todo esto en un desastre. Ya te he tratado con más respeto y paciencia de lo que mereces. Lo que hagas a continuación es asunto tuyo. Alcé la mano para mirar la hora, luego la miré directamente. 2 minutos. Daniel estará aquí. El rostro de Emily se tornó repentinamente pálido. Ignorando su expresión de incredulidad, sonreí y señalé hacia la puerta. Puedes elegir irte ahora. Luego apunté hacia la pantalla. O puedes esperar ahí. No sé qué se dijeron después de que me fui. Tal vez este incidente los separó por completo. O tal vez los acercó, tras dejar todo al descubierto. De cualquier forma, ya no me importa. Lo que elijan hacer, no significa nada para mí. Eché un vistazo a la grabadora de voz en mi bolso. Esa reunión no solo fue para hablar del divorcio. Yo ya había planeado algo más. Volví mi atención hacia adelante y caminé hacia el bufete de abogados. Más tarde, regresé a la oficina con mi bolso. Convertí la grabación en una transcripción escrita. Y comencé a preparar la demanda formal. Hay cosas que no deben postergarse. Justo entonces, una voz burlona resonó en la puerta. Así que, escuché que la gran señorita Sus está divorciando. Felicidades. Fruncí el ceño y levanté la vista. Era Isen Suárez, apoyado con toda la confianza del mundo en el marco de mi puerta, con una sonrisa arrogante, rebosante de regodeo. Lo ignoré y seguí trabajando. Sin levantar la vista, respondí, señor Suárez, pensé que tocar la puerta era la forma más básica de cortesía. Isen entró, despreocupado, se sentó y cruzó las piernas con teatralidad. Vamos, Juliana. Después de 20 años de amistad, pensé que podíamos saltarnos las cortesías falsas. Guardé el documento y cerré la laptop, alzando una ceja. Incluso sabes que me estoy divorciando. 20 años de amistad deben haberte dado superpoderes, para escarbar en todos mis asuntos privados. Isen se encogió de hombros. ¿Cómo va a ser privado eso? Daniel engañándote, y ustedes dos divorciándose. La gente en la empresa no deja de hablar del tema. Dicen que él lleva una semana entera de baja por enfermedad. Mientras tanto, tú sigues viniendo a trabajar puntual. Increíble, hablando sin parar. ¿Cómo se enteraron en la empresa de Daniel? De repente, recordé lo que Emily me había dicho antes. Ese día vi el acuerdo de divorcio sobre su escritorio. Sentí una oleada de frustración. Durante nuestros 7 años de matrimonio, siempre habíamos mantenido la vida personal separada del trabajo. Pero ahora, él ni siquiera intentaba esconder nada. Y una vez que ese delgado velo de discreción se rompió, se convirtió en un agujero enorme. Me obligué a volver al presente. Organicé los documentos frente a mí. A pesar de sentirme emocionalmente agotada estas últimas semanas,
Nunca llevé mis asuntos personales al trabajo. El matrimonio siempre había sido importante para mí, pero nunca lo consideré mi última salvación. Y resultó que tenía razón. Daniel nunca fue capaz de ser eso para mí. Seguía siendo igual de inútil que siempre. Cuando dije eso, Isen, que estaba cerca, se rió por un buen rato, claramente entretenido. Entonces, como si recordara algo, comentó: «Ah, cierto, señorita López», dijo con un dramatismo exagerado. Suárez Group está trabajando en un gran proyecto conjunto con Sun Corporation. ¿Podrías pasarte a asesorar un poco a nuestro equipo legal? Ese contrato de consultoría tuyo todavía está vigente. Revisé la hora y vi que aún tenía margen. Tomé mi bolso. Vamos ahora. Isen era prácticamente mi amigo de la infancia. Estuvimos en las mismas clases de competencia académica élite desde que éramos niños, hasta la secundaria. Fuimos rivales académicos y compañeros de apoyo mutuo. Después de graduarnos, él se fue al extranjero para prepararse para tomar las riendas del negocio familiar, mientras yo me quedé en el país para perseguir mi sueño en la prestigiosa Universidad A. Hace algunos años, terminó su posgrado y regresó para dirigir y expandir la empresa familiar, ahora conocida como Suárez Group. Por cosas del destino, yo había estado prestando servicios como asesora legal de la firma desde hace un tiempo, y así fue como volvimos a coincidir como socios de negocios. Casualmente, Daniel también trabajaba en Suárez Group, pero yo siempre había mantenido mi vida profesional y personal estrictamente separadas. Suárez Group nunca supo de mi relación con Daniel, y nunca hablé con Isen sobre la posición de Daniel en la empresa. Cada quien subía su propia escalera, por mérito propio. En el auto, Isen apoyó la cabeza contra la ventana, observando cómo el paisaje pasaba. Luego, distraídamente, preguntó: «¿Así que de verdad te vas a divorciar? ¿Es por esa chica, Emily, o cómo se llame?» Le lancé una mirada sorprendida. Rara vez preguntaba por mi vida personal, y hoy ya lo había hecho 2 veces. Sonreí y le respondí con un tono cortante: «Señor Suárez, por favor, no se meta en mis asuntos». Isen encurvó los labios y apartó la vista, sin decir nada más. No tenía tiempo para entretenerlo de todas formas. Seguí revisando los documentos en mis manos. Cuando llegamos a la sede central de Suárez Group, me sorprendió ver a Daniel parado afuera. Se veía completamente abatido, desaliñado, sin afeitarse, con ojeras profundas bajo los ojos. Emily estaba a su lado, sujetando con delicadeza su brazo, mirándolo mientras hablaba. Antes de que pudiera decir una palabra, la expresión de Isen se oscureció. Murmuró una maldición por lo bajo y refunfuñó al conductor: «¿Desde cuándo los callejeros pueden vagar frente a nuestras puertas?». El conductor, claramente astuto y experimentado, tocó la bocina 2 veces de inmediato. La seguridad de Suárez Group actuó con rapidez. Acompañaron cortésmente a Emily y Daniel hacia un lado, para que nuestro auto pudiera pasar. La seguridad era estricta, y los líderes del proyecto ya nos esperaban en la entrada. Al bajar del auto, nos entregaron rápidamente los documentos del informe a Isen y a mí. Un grupo se reunió alrededor mientras nos dirigíamos a la sala de reuniones. A lo lejos, creí escuchar que alguien gritaba mi nombre: «Juliana». «Abogada López, nuestro equipo legal se coordinará contigo en esta sección», dijo uno de los gerentes del proyecto, señalando el contenido clave y marcando las áreas que requerían revisión legal. Mi atención volvió al proyecto. Golpeé suavemente los documentos con los dedos. Enfocámonos en esta parte más adelante, durante la reunión. Justo al salir del bufete de abogados, volví a ver a Daniel, parado al borde de la carretera. Su rostro lucía cansado, sin afeitar, con las ojeras hundidas en las mejillas. Se plantó frente a mí, bloqueándome el paso, sosteniendo un papel arrugado en la mano, los ojos enrojecidos por la emoción. «¿De verdad quieres ser tan cruel?», dijo. «Aparte de lo de Emily, no creo haber hecho nada malo en este matrimonio. ¿Por qué insistes en divorciarte?» «Me equivoqué, ¿está bien? ¿No es suficiente con eso?» «Voy a cambiar. Lo que quieras que cambie, lo haré». Eché un vistazo al papel arrugado que sostenía. Claramente había recibido la citación del tribunal. Con razón, ahora intentaba reconciliarse desesperadamente. Sonreí. «¿Por qué dices, aparte de Emily, Daniel, crees que no me has fallado en ningún otro aspecto? Esa es tu opinión. Como esposos, tal vez ya es momento de pensar en cómo separarnos con dignidad». Daniel parecía haber recibido un golpe. Tartamudeó,
¿Así que realmente quieres divorciarte? Pareció recordar algo de repente. Sus ojos se movieron, tornándose extraños. ¿Estás enamorada de otra persona? La última vez, en Suárez Group, te vi con Isen. Te llamé, pero ni siquiera respondiste. Daniel. Lo interrumpí. Miré seriamente al hombre frente a mí, a la desesperación, el dolor, la locura y los celos que giraban en sus ojos, a punto de desbordarse. Este no era el joven claro y radiante que alguna vez había conocido. Se había convertido en alguien completamente distinto. Lo miré a los ojos y pronuncié cada palabra, lenta y claramente. ¿Te estás escuchando? ¿Crees que todos son como tú? ¿Solo porque tú actúes vergonzosamente, significa que los demás también deben hacerlo? ¿Cuándo te convertiste en esta persona? Pareció darse cuenta de lo que estaba haciendo. Extendió la mano, intentando sujetar mi brazo, pero solo atrapó el aire. Abrió los labios, con la voz ronca, lo siento. Por favor, no me dejes. Sin siquiera mirarlo, pasé junto a él y seguí caminando. La luz de la mañana se colaba en la habitación. La paz del amanecer fue interrumpida por un sonido extraño. Aún en pijama, me levanté y abrí las cortinas de un tirón. Allá abajo, en el suelo, había un corazón gigante hecho de rosas azules. Los residentes que salían a caminar se habían reunido alrededor, curiosos, susurrando entre ellos, atraídos por el espectáculo, creyendo que era algún gran gesto romántico. Daniel estaba junto a las rosas azules, con su camisa blanca resplandeciente bajo el sol. Miró hacia arriba y, al verme abrir las cortinas, su rostro se iluminó con una amplia sonrisa. Agitó los brazos con entusiasmo y gritó mi nombre. Juliana, me gustas, te amo. Cerré las cortinas de golpe, de un solo tirón. Qué manera más repugnante de comenzar la mañana. ¿De verdad creía que seguía siendo aquel joven puro e inocente de 20 años? Llamé de inmediato a la administración del edificio. Hay alguien alterando el orden público en el complejo. Está perturbando la tranquilidad del vecindario. El personal respondió con rapidez. Entendido, señora. Enviaremos a alguien de inmediato para verificar. Después de colgar, me sentí renovada. El sol era cálido, el cielo estaba despejado, y justo entonces apareció un mensaje en mi teléfono. Le eché un vistazo, y luego sonreí levemente. Doble bendición hoy. El día de la audiencia judicial, Daniel se presentó. Llevaba un traje, mi favorito, y hasta se había puesto su anillo de bodas, el mismo que no usaba desde hacía años. Durante la mediación previa al juicio, habló con claridad, declarando que no estaba de acuerdo con el divorcio. Luego, se volvió hacia mí, con los ojos llenos de convicción. No hay una ruptura emocional real entre nosotros. Esta demanda, mientras tú no estés de acuerdo, no puede proceder. Juliana, añadió, fuiste tú quien me enseñó esto. Aún te amo. Por favor, vuelve. Lo miré, tan lleno de certeza, y no pude evitar soltar una carcajada. ¿Entonces nunca te enseñé algo más? Que yo, Juliana López, nunca luchó una batalla para la que no esté preparada. Al ver que la tensión aumentaba, el juez me llamó aparte, intentando evitar un enfrentamiento. Con un suspiro, dijo. Señorita López, ya escuchó su declaración. Él se niega al divorcio. Como esta es su primera solicitud, si no hay señales claras de ruptura emocional, es probable que el tribunal falle en contra del divorcio. Asentí. Comprendía el mensaje entre líneas. En una primera solicitud de divorcio, si una de las partes no está de acuerdo y no existe evidencia obvia de deterioro matrimonial, el tribunal rara vez aprueba la disolución. Daniel tenía razón. Según la ley, tal vez estaríamos obligados a reconciliarnos. Pero lo que él no sabía, era que eso también formaba parte de mi plan. El juez continuó. Tal vez aún puedan resolver esto. Y si llegara a presentar una segunda solicitud, este documento de mediación podría servir como prueba de diferencias irreconciliables. Por supuesto que lo sabía. Sin pruebas contundentes de un matrimonio roto, aceptar la mediación ahora era la manera más rápida de preparar el terreno para una segunda y definitiva demanda de divorcio. Pero negué con la cabeza. Insisto en continuar con la demanda de divorcio. El juez asintió con comprensión. Muy bien. Preparémonos para entrar a la sala. Daniel, astuto como siempre, no contrató a un abogado para enfrentarse a mí en el tribunal. En su lugar,
mandó a redactar una defensa escrita, meticulosamente detallada, por alguien más. Una que repasaba nuestros 9 años juntos con tono emotivo, línea por línea. 2 años de noviazgo. 7 años de matrimonio. Cada pequeño momento entre nosotros, presentado como algo conmovedor. Pero después de jugar la carta emocional negándose al divorcio, su declaración escrita pasaba cuidadosamente a tratar el tema de la división de bienes. Pensó en todo. Estaba siendo extraordinariamente precavido. Como abogada, conocía esas tácticas de defensa al derecho y al revés. Y ahora, cada truco del libro estaba siendo usado contra mí. Lo observé mientras leía su declaración, con esa solemnidad engreída tan suya. Detrás de los ruegos emocionales, ocultos entre líneas, estaban sus cálculos. Meticulosos, cautelosos, pero completamente transparentes para mí. De pronto, me dieron ganas de reír. Siempre pensé que después de 7 años de matrimonio, simplemente nos conocíamos demasiado. Resultó que lo que teníamos no era familiaridad. Era desgaste. Lo que alguna vez existió, ya hacía mucho que se había esfumado. Cuando llegó el momento de presentar pruebas, a Daniel se le mostró el video. Se vio a sí mismo con el brazo envuelto con confianza alrededor de Emily, sonriendo mientras la presentaba al público. Ella es Emily, mi novia. Escuchó los vítores, los silbidos, las bendiciones de todos a su alrededor. Su rostro palideció y permaneció en silencio durante un largo rato. Luego vino el audio de mi conversación con Emily. Sus dedos se crisparon, los nudillos se pusieron blancos. Me miraba fijo, como si me acusara en silencio de haberlos grabado. No fue hasta que el juez le pidió que hablara, que por fin balbuceó, era solo una broma. No hay nada entre nosotros. Todo fue unilateral, solo de parte de ella. Ya lo esperaba. Sus mentiras siempre fueron torpes. Revisaba nervioso el Código Civil en su escritorio, tartamudeando mientras citaba artículos. Nuestra situación no cumple con los criterios legales para una ruptura irreparable del matrimonio, y no hay pruebas sólidas de una relación sexual. Fue entonces cuando realmente me reí. Había planeado dejarle un poco de dignidad, pero ya no tenía sentido. Miré al juez y, con calma, saqué el documento que tenía en las manos. Su señoría, me gustaría presentar una última prueba. Un informe de prueba de paternidad. Ese día, cuando Daniel llenó de rosas azules el suelo bajo mi apartamento, recibí un mensaje de Emily. Era una foto. Un informe de ecografía. Incluía una sola línea. Tú me ayudaste. Ahora es mi turno de ayudarte. Al leer esa frase, sentí el corazón vacío. Daniel miró el informe con incredulidad y se levantó de un salto. Eso es imposible. El juez golpeó la mesa con el mazo. Acusado, mantenga la compostura en la sala. Me volví hacia Daniel y le dediqué una sonrisa cortés. Si no está de acuerdo con los resultados, puede solicitar una nueva prueba en un laboratorio designado por el tribunal. Daniel me miró a los ojos. No pudo decir una sola palabra. Y conociéndome como me conocía, entendió. Yo no bromeaba con cosas así. Su rostro se fue desvaneciendo en palidez, centímetro a centímetro, hasta que no quedó expresión alguna en él. Al salir de la sala del tribunal, me giré hacia él. Señor Thompson, ¿ahora entiende a qué me refería con eso? Me miró, aturdido, como si tuviera mucho que decir, pero sin poder pronunciar palabra. Solo negó con la cabeza, lentamente. Lo observé y le dije. Este matrimonio era entre nosotros dos. Los únicos que podían arruinarlo éramos tú y yo. Quiero divorciarme porque ya no soy la persona que solía ser, y tú dejaste de ser tú hace mucho tiempo. No presentar cargos penales por bigamia y limitarme al procedimiento de divorcio, fue mi forma de dejarte un último ápice de dignidad. Terminemos esto de forma limpia. Daniel finalmente aceptó el divorcio. Rechacé cualquier nueva mediación y solicité al tribunal una sentencia directa. Poco después, se emitió el fallo. Divorcio concedido. La división de bienes fue formalmente notariada y cerrada. El día en que recibí la resolución judicial, también recibí un pequeño ramo de crisantemos, con una tarjeta adjunta. Para una nueva vida. Al ver la caligrafía firme y confiada, sentí el corazón liviano. Tal vez sea la edad, pero hace tiempo dejé de tener interés por rosas ostentosas. Un cierre sencillo y sereno como este se ha vuelto mi refugio seguro.
Dejé las flores a un lado y abrí el teléfono. Deslicé hasta un nombre familiar en mi lista de contactos y le envié un simple emoji de apretón de manos. Tras unos segundos de duda, añadí un último mensaje. Gracias. Adiós. Y luego lo bloqueé. Después del divorcio, centré toda mi atención en el trabajo. Mi carrera despegó, creciendo a un ritmo vertiginoso. En los momentos más ocupados, prácticamente vivía en el bufete. Isen Suárez solía pasar por mi oficina a altas horas con algo de cena, colocaba su portátil junto al mío y trabajaba horas extra. Mis amigas me bromeaban, preguntando si planeaba convertirme en la próxima señora Suárez. Pero no tenía interés en ese tipo de bromas. Después de un matrimonio tan largo, todo lo que quería era un periodo de paz y reflexión. Aún tenía amor y calidez hacia el futuro. No tenía miedo de aceptar el afecto de alguien más, ni de comenzar una nueva relación algún día. Pero solo bajo una condición, que hubiera vuelto a encontrarme a mí misma. Durante este tiempo de introspección y trabajo, parezco haber dejado atrás a esa versión de mí que se enredaba en los romances, que siempre esperaba un milagro, pero que se adormecía constantemente con la razón. Ahora, al mirar mi matrimonio desde la perspectiva de una espectadora, todo se vuelve claro. Lo que perdí en esa relación no fue el amor. Fue la capacidad de amarme de verdad. Cuando una persona deposita demasiadas esperanzas y expectativas en alguien más, cuando cuelga la mitad de su identidad en otro ser, le está entregando el poder de sentir alegría. Y con él, el derecho a amarse a sí misma. El divorcio, para mí, fue como romper las cadenas. Me liberó. Fue el fin de una vida y el comienzo de otra, una que por fin vivo en el presente. ¿Supiste? Tu exmarido fue despedido, mencionó una de mis amigas casualmente durante una merienda. Negué con la cabeza. Desde el divorcio, incluso oír el nombre de Daniel me parecía algo del pasado remoto. Al ver que no sabía los detalles, mi amiga suspiró. Aparentemente, tuvo algún tipo de contacto inapropiado con una empresa rival. La dirección de Suárez Group se enteró. Me detuve a medio sorbo. ¿De qué hablaba? Isen no me había dicho ni una palabra. Saqué el móvil, con la intención de llamarlo para preguntarle. Pero dudé, y lo volví a dejar. Si no me lo había dicho, tal vez tenía sus razones. Entonces mi amiga soltó otra bomba. ¿También supiste que lo dejaron? Parpadeé, confundida. Ella se iluminó con la emoción del chisme. Después de que se divorció de ti, le propuso matrimonio a esa tal Emily. No solo le dijo que no, también abortó al bebé. Ni siquiera dejó una nota. Simplemente desapareció. Él se vino abajo por completo. Pensó que tú y ella lo habían planeado todo juntas. Perdió la cabeza por un tiempo, y después vino lo del contacto con la otra empresa. Dicen que está totalmente perdido. Que ya no es ni la sombra de lo que era. Casi me atraganto con el café y tuve que dejar la taza, tosiendo varias veces. Por dentro, una mezcla de incredulidad e ironía. ¿Cuánto tiempo había pasado desde el divorcio? ¿Y ya su vida se había convertido en ese drama? Me di cuenta de cuánto había trabajado últimamente, tanto que ni me había enterado de lo que pasaba fuera. Isen había seguido pasándose cada noche, trabajando a mi lado hasta tarde, y aún así, no mencionó ni una palabra del caos. La verdad, gracias a este tiempo de concentración y calma, nada había logrado alterarme. El trabajo iba bien. Mi estado de ánimo era estable, tranquilo. Me limpié la boca, la mirada fija en la taza frente a mí. No volvería a ver a Emily hasta 5 años después. Había sido invitada a dar una conferencia para estudiantes universitarios. Después de la sesión, intercambiaba saludos con los profesores de la Facultad de Derecho. Mientras salíamos del auditorio, apareció una figura familiar en la entrada. El profesor, claramente entusiasmado, nos presentó, abogada Su, permítame presentarle. Ella es González, del Departamento de Economía, una de nuestras doctorandas. González, siempre dijiste cuánto admirabas a la abogada Su. ¿Por qué tan callada ahora que la tienes enfrente? Miré a la mujer frente a mí. Toda su presencia había cambiado. Había dejado atrás la inocencia y la ingenuidad de sus días de estudiante. Ahora tenía el porte sereno, curtido, de alguien que ya ha vivido. Su antes suave y ondulado cabello había sido cortado en una melena afilada, ordenada.
El vestido blanco de señorita había sido reemplazado por una chaqueta de lino informal. Ya no era aquella conejita protegida. Ahora era una llama naciente. Hola, abogada Sue, saludó, con una mirada a la vez clara y cargada de conflicto. Siempre quise agradecerle en persona, y disculparme. Levanté ligeramente la mano, deteniéndola. Es la primera vez que nos volvemos a ver. No hace falta ir tan profundo. Soy alguien que prefiere vivir en el presente. El profesor a nuestro lado parecía confundido, pero solo ella y yo sabíamos exactamente qué se estaba diciendo. Aún así, yo no tenía deseos de volver a un pasado que ya no significaba nada. Lo que importaba ahora, era cada momento dorado del presente. ¿Alguna vez odié a Daniel tras descubrir su infidelidad? Por supuesto que sí. Lo resentí, y también odié a la mujer que rompió mi familia. Esas emociones grises crecieron como enredaderas dentro de mí. No podía comer ni dormir. Ese enojo hirviente y odio me hacían desear venganza, ver a todos los involucrados venirse abajo. Entonces, una tarde, me topé con una frase en un libro: por mi propio bien, debo perdonarte. Una persona no puede alimentar una serpiente venenosa en el pecho para siempre, ni sembrar espinas noche tras noche en el jardín de su alma. Fue como si una campana repicara de repente en mi mente, dejándola en blanco por un momento. Desde ese día, volví a mí misma. No se trataba de perdonar. Se trataba de no seguir gastando mi energía en otros. Trabajaba, admiraba flores, caminaba. La vida seguía, con impulso. Después de aquel primer cara a cara con Emily, estuve aún más segura de que ella se había dejado consumir por el enamoramiento, y que claramente carecía de juicio. No representaba ninguna amenaza para mí. Ni siquiera podía interpretar bien a una villana. Reunirla con Daniel en aquella sala del tribunal no era solo enfrentar la realidad. También fue una manera de ayudarla, y de ayudarme a mí misma. Creía que, después de todo eso, por fin vería lo que realmente quería. Y de hecho, recibí algo a cambio. Antes del juicio, Emily me envió la imagen del ultrasonido. Accedió a colaborar con todas las revisiones legales, e incluso declaró estar dispuesta a someterse a otra prueba de paternidad supervisada por el tribunal si era necesario. Cualquiera que haya sido su motivo para ayudarme, culpa, desafío, o algo más, lo agradecí. Gracias a su cooperación, pude obtener pruebas originales, válidas. Tras ganar el divorcio, le envié un mensaje: gracias. Adiós. Luego la bloqueé. Ese fue el límite máximo de la relación entre una esposa y la otra mujer. Lo que no esperaba, fue que después del divorcio, ella abortaría, y rompería con Daniel. No sé si fue porque la relación verdaderamente se rompió. O si solo se quedó a su lado el tiempo suficiente para ayudarme a conseguir el divorcio. De cualquier forma, ya no importaba. Todo había terminado. Ahora, de pie frente a Emily de nuevo, vi sus ojos llenos de lágrimas. En cuanto hablé, esas lágrimas comenzaron a rodar sin control. Se agachó, sollozando, su voz rota llevada por el viento. Alcancé a oírle decir: lo siento. Gracias, por permitirme renacer. Durante estos últimos años, Isen Suárez había permanecido silenciosamente a mi lado. Nunca me presionó. Simplemente fue entrando en mi vida, poco a poco. Hasta que me acostumbré a su presencia. Solía bromear con él: ¿tu mamá nunca te insiste con lo del matrimonio? Siempre se reía, con ese aire de suficiencia. Suárez Group va de maravilla. Está demasiado feliz como para preocuparse por eso. Soltaba un leve como respuesta, sin decir más. Él se sentaba frente a mí, trabajando en mi oficina, abrazando su laptop. La luz cálida caía sobre su rostro. Su nariz perfilada estaba enmarcada por unas gafas de montura dorada. Y lucía tranquilo, concentrado, amable. Apoyé la cabeza en una mano y me quedé mirándolo de perfil, perdida en mis pensamientos. Él detuvo la escritura, se volvió hacia mí, de repente, esbozó una gran sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Recién te diste cuenta de lo guapo que soy? Y en ese instante, el hechizo se rompió. Ese tono descarado tan familiar había vuelto. Torcí la boca y aparté la mirada, soltando un pequeño resoplido. De pronto, recordé al niño regordete que solía llorar cada vez que no podía ganarme en un examen. Claramente me escuchó hurgar en sus vergüenzas infantiles, pero no se apresuró a defenderse.
En su lugar, cerró su laptop, se deslizó hasta mi lado y se inclinó con una sonrisa pícara. Entonces, ¿en qué pensabas justo ahora? Dicho por él, incluso una simple pregunta sonaba sugestiva. Le hice un gesto con la mano. Aléjate de mí. Eso solo hizo que Isen sonriera más. Ahora ni siquiera me quieres mirar. Te sonrojaste. Me siento honrado. Rodé los ojos. Con todo respeto, te estás volviendo un poco empalagoso, como esos presidentes de novela que parecen bañados en aceite de cebollín. Él se puso de pie de inmediato y me dio un golpecito en la frente. Tus metáforas raras. Apoyé de nuevo la cabeza en la mano y me quedé un momento en silencio, luego lo miré. Algo acababa de cruzar por mi mente. Isen, le pregunté. Siempre dije que no quiero casarme. ¿No sientes que estás perdiendo el tiempo estando a mi lado? Él cruzó los brazos y se recostó en la silla, sonriendo con pereza. ¿Y tú te haces llamar abogada, ni siquiera sabes hacer cuentas? ¿Tú no quieres casarte, no me viene eso perfecto? Así me quedo con todo Suárez Group para mí. Ni un centavo te toca. Estallé en una carcajada. Por favor, ni regalado querría Suárez Group. No era tonto. Ni un poco. Al verme reír, él también rió. Sus ojos se curvaron, llenos de una luz brillante, como polvo de estrellas disperso. Solo quiero quedarme a tu lado, dijo. Si quieres casarte, nos casamos. Si no, no lo hacemos. No importa. Mientras seas feliz, eso es todo lo que me importa. Solo te pido que me dejes estar cerca, solo no me conviertas en alguien que no signifique nada. Esa última línea fue apenas un susurro, tan suave que apenas la escuché. ¿Qué? Le pregunté, inclinándome. ¿Qué dijiste recién? Él se acercó más, hasta mi oído. La luna está hermosa esta noche. Volteé la cabeza para mirar por la ventana. El cielo estaba despejado y en calma. Realmente era una noche hermosa.